Vamos a tener la lectura allí en el versículo 3 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice allí el versículo 3 al 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre, queremos una vez más en tu presencia, en esta hora, venir a ti, Señor, y rogar tu misericordia y tu gracia sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Padre, individuales, pero también como familia, como iglesia. Necesitamos, Señor, el obrar de tu Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, oh Padre, tu misericordia y tu gracia constantemente. Necesitamos, Señor, ser animados por tu palabra, confrontados. Rogamos, Señor, que tú nos despiertes a través de tu verdad. Señor, traigas convicción. Señor, tú obres en medio nuestro. Así lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros el domingo pasado habíamos quedado en el capítulo 1, versículo 10. Ahí quedamos. Así que ahora nos vamos a introducir en el capítulo 2. Y vemos esta declaración. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es interesante esta aseveración que hace el apóstol Juan, porque en el texto anterior Juan había afirmado que si nosotros confesamos nuestros pecados, versículo 9, 1:9, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Quizás alguno de los lectores de Juan podría entender esta afirmación de Juan diciendo: tenemos cancha libre para pecar. Total, podemos venir a Dios, podemos confesar nuestros pecados, así que podemos pecar. Pero Juan hace esta afirmación en el capítulo 2. Y es interesante porque él les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La idea de Juan, ¿verdad?, no es decir, bueno, hermanos, ya que Dios nos perdona, que es misericordioso, que es fiel, entonces vamos a pecar. No, Juan está diciendo no, hermano. El propósito es que no pequemos. Esa es la idea de Juan. Es casi parecido a cuando el apóstol Pablo, del capítulo 3 hasta el capítulo 5 de Romanos, Pablo está hablando constantemente de la gracia y justificación por fe y no por obra. Y Pablo afirma tanto ese punto que tiene que al final decir en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿pero qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque algunos lectores podían interpretar mal lo que Pablo decía. Y quizás de pronto entenderían que Pablo estaba diciendo, bueno, no importa, no es necesario obrar. Y Pablo dice, no, la gracia no es libertinaje, no es una puerta libre para pecar. Así que Juan hace esta afirmación. Interesante, hermanos, que acá en este versículo nosotros tenemos el tercer propósito de la carta. ¿Recuerdan? Cada vez que aparece esta palabra, para, nosotros tenemos un propósito por el cual fue escrito. Así que lo tenemos en el capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acá tenemos el primer propósito de la carta, para que tengamos comunión con Dios y con los hermanos.
El segundo propósito está en el versículo 4. Estas cosas os escribimos, y nuevamente aparece esta palabra para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora nosotros tenemos el tercer propósito de la carta, cuando dice allí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y es interesante, hermanos, que eso nos muestra que el propósito del sacrificio del Señor Jesucristo por nuestros pecados no es solamente perdonarnos. No es solamente decir, bueno, ¿verdad? El Señor nos perdona y nos deja ahí. Sino que el propósito de Cristo es que para que no pequemos más. Piensen, hermanos, que Cristo no murió solamente para perdonarte. Cristo murió para que no peques más. Y cuando nosotros pecamos deliberadamente, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Porque estamos, en otras palabras, ¿verdad?, jugando, tomando en vano lo que el Señor hizo por nosotros. Cristo murió para que yo no peque más. Para que tomen, o sea, tenemos que tomar, hermanos, en otras palabras, en serio el pecado en nuestras vidas. Porque el pecado llevó a Cristo a la cruz. El pecado hizo que el Hijo de Dios, el santo, amado Hijo de Dios, muriera en la cruz. Entonces Juan está diciendo, ¿verdad?, el propósito de Cristo. No es solamente que Dios nos va a perdonar y nos va a llevar al cielo, sino es para que nosotros podamos ser libres del pecado. ¿No? Y hace Pablo, el apóstol Juan, esta afirmación. Luego dice Juan acá, ¿verdad?, y si alguno hubiere pecado. Juan no está negando que los hijos de Dios pequen, ¿verdad? Juan dice, bueno, ¿no? Como decíamos el domingo pasado, los creyentes, hermanos, no somos perfectos. Podemos fallar y podemos quizás pecar, errar. Y Juan dice, si alguno hubiere pecado. Pero mire qué lindo la verdad que Juan expresa allí. Dice, porque abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Y uno puede pensar, hermanos, cuando nosotros necesitamos un abogado. En primer lugar, necesitamos un abogado cuando nosotros hemos hecho alguna infracción, ¿no? Tenemos algún cargo contra nosotros. Y hermanos, sí, el hombre en general es infractor de la ley de Dios. Eso es lo que dice en la misma carta de Primera de Juan 3:4, dice, el pecado es infracción a la ley. Es infracción de la ley. Si nosotros somos infractores. Ahora se necesita también un acusador. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que Satanás es el que nos acusa de día y de noche. De hecho, la palabra Satanás, ¿verdad?, significa adversario. Satanás es nuestro adversario. Y la palabra diablo significa calumniador. Él es nuestro calumniador, él calumnia. ¿Recuerdan cómo lo hizo con Job? Y vino y se presentó ante Dios y dijo, sirve a Job, a Dios de balde, porque con todo lo que le has dado, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a servir? Pero él está tratando, ¿verdad?, de acusarnos. Eso dice la Biblia. Ahora, lo maravilloso es que el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Esta palabra abogado es la palabra griega parakletos. Y lo que significa es alguien que está al lado de nosotros para ayudarnos. Es un ayudador, es un defensor. Esta misma palabra aparece en Juan capítulo 14, versículo 10, para referirse al Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo? Es la misma palabra parakletos, al referirse al Espíritu Santo. Ustedes saben, hermanos, que Job, cuando leemos el libro de Job, Job hace una exclamación, abrumado por su prueba. Él no entendía lo que estaba pasando y Job dijo, ¿quién pudiera defender mi causa?
ante el Omnipotente, ante Dios. Él hizo esa exclamación, ¿verdad? ¿Quién pudiera defender mi causa? Dice Job. Nosotros tenemos a alguien que defiende nuestra causa. Nosotros no podemos decir como Job, ¿quién defiende mi causa? Porque tenemos a alguien. Estamos bajo un mejor pacto que Job. Estamos bajo mejores promesas que Job. Estamos bajo la gracia. Nosotros tenemos a Cristo, hermanos. Somos mucho más bienaventurados que Job. Tenemos a alguien que aboga por nosotros. Nosotros podemos estar seguros, hermanos, que Cristo Jesús nunca ha perdido un caso en la corte celestial para aquellos que le han encomendado su causa. Por lo tanto, si tú has puesto tu confianza en Jesucristo como tu abogado, como tu Salvador, ¿verdad? Si le has encomendado tu vida, tu alma, tu eternidad, si tu confianza está puesta en su sacrificio, puedes estar seguro que Cristo no va a perder tu caso. ¿Verdad? Podemos decir que en ningún caso prosperará de parte del acusador si Cristo es quien nos defiende. Eso lo expresa el apóstol Pablo. Miren, Romanos capítulo 8, con estas palabras, Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que os condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, afirmando la misma verdad. ¿Quién puede acusarnos, hermano? Si Cristo es el que nos defiende. ¿Quién nos puede culpar? ¿Quién nos puede acusar? Ahora, volviendo al texto, dice allí el versículo 1, el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, hermanos, esta palabra propiciación significa aplacar, apaciguar. En otras palabras, Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, satisfizo la ira de Dios, la ira santa de Dios por nuestros pecados. Esta palabra también significa satisfacer. Aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz, ¿verdad? Cristo quitó la enemistad con Dios. Cristo quitó la ira con Dios. Ahora tenemos paz a través de Jesucristo. Esta palabra propiciación trae la idea, y nos remontamos al Antiguo Testamento, al templo, donde estaba, ¿verdad?, en el lugar santísimo el arca del pacto, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre por el sacrificio, ¿verdad?, por los pecados del pueblo. Y los estudiantes del instituto, sé que estudiaron eso hace poco, y la sangre era derramada arriba del propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era la tapa de la urna de madera, el arca del pacto. Esa tapa significaba el propiciatorio, y ahí se tenía que derramar la sangre. Abajo de la urna estaba la ley de Moisés, y arriba dice que cuando el sacrificio era acepto, se formaba una nube visible de la presencia de Dios. El sacerdote podía ver la nube, parte de la gloria de Dios, el Shekinaz. La gloria allí visible de Dios, la santidad de Dios allí, en ese lugar. Sin embargo, hermanos, entre esa santidad de Dios y la ley que nos acusa, en el medio estaba la sangre. En el medio estaba el sacrificio. Porque la ley, ¿qué hace? Dice el Pablo, ¿verdad?, que por la ley es el conocimiento del pecado.
Y por lo tanto, si somos culpables, Dios en su santidad nos tiene que juzgar. Pero en el medio estaba la sangre. Y esa es la idea, hermanos, ¿verdad? El sacrificio del Señor Jesucristo es nuestra propiciación. Ahora, el punto, volviendo, o sea, mirándolo objetivamente, ¿qué es lo que quiere decirnos el apóstol Juan? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo? Y lo que está diciendo, hermanos, que el sacrificio de Cristo, y solo el sacrificio de Cristo, es lo que salva al pecador. Y esto parece fácil de decirlo, pero, hermanos, en el mundo cristiano hoy es tan poco entendido. Porque hay gente que lo dice y lo repite, pero no lo entiende. Porque al final ponen la confianza en sus obras, en el bautismo, en méritos personales. Y no entienden, hermanos, que solamente el sacrificio de Cristo y solamente su sacrificio en la cruz es lo que nos salva. Y nosotros nos apropiamos de ese sacrificio por la fe. Somos aceptos por su sacrificio. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es por medio de Cristo que tengo paz. No es por medio del bautismo, no es por medio de mis méritos personales. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que han venido hacia abogado y han rendido sus vidas y confían en Él. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, nosotros podemos decir lo siguiente. Todo hombre y toda mujer, todos, tenemos un juicio pendiente. Eso dice la Biblia. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Creas o no. No importa. Tú un día vas a morir. Si Cristo no viene por nosotros, vas a morir. Y después de la muerte vamos a enfrentarnos a nuestro Creador. ¿Y saben quiénes se van a salvar? En ese juicio tenés una acusación en tu contra, porque nosotros, hermanos, de que tenemos conciencia, lo que hacemos es pecar contra Dios, infringir la ley. Esa es la verdad. Y tenés un acusador, el diablo te está acusando. La pregunta es, ¿quién te va a defender? Si vos entras a esa corte celestial, sin Cristo estás perdido. Estás perdido. Sin embargo, aquellos que tenemos a Jesucristo, estamos justificados. Por lo tanto, si no tienes a Cristo, yo te aconsejo que hoy mismo recibas a Jesús como tu Salvador. Te arrepientas de tus pecados. Confieses tus pecados y tengas un genuino y verdadero arrepentimiento y te aferres a Cristo y pongas tu confianza en Cristo como el único y suficiente Salvador y puedas seguirlo a Él. Hermanos, seguimos, versículo 3. Dice allí la palabra de Dios, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ahora, nosotros vamos a mirar que desde el versículo 3 al versículo 6 tenemos la tercera prueba de una comunión genuina con Dios. La tercera prueba. ¿Recuerdan cuál fue el propósito de esta carta cuando comenzamos el estudio? Esta carta fue escrita con el propósito de que nosotros pudiéramos examinarnos a través de esta carta y ver si tenemos una comunión genuina con Dios. Así que podemos mirar y quizás de pronto tú te examines a través de esta carta y a través de este estudio y puedas, ¿sabes qué? Darte confianza. Decir, qué lindo, porque todo eso que está diciendo ahí, yo lo veo en mi vida. Dios quiera que sea así. Pero quizás en algunos de pronto están leyendo y están mirando esto
y se examina y dice, eso no está en mi vida. Y la idea no es desanimarte, la idea no es decir, bueno, tirá la toalla, sino que te arrepientas y puedas realmente, no te engañes más. Y si no, acudir a Dios y tener una genuina comunión con Dios. Porque no puede haber cosa más terrible para nosotros, hermanos, que estar engañados. Entonces, ahora tenemos la tercera prueba. La primera prueba, ¿recuerdan cuál era? La primera prueba era, capítulo 1, versículo 3. Para que vosotros tengáis comunión con nosotros, dice, con Dios y con el Señor Jesucristo. O sea, la primera prueba es que un creyente busca una comunión constante, perseverante con Dios. No es una vida religiosa, no es una religión fría, sino que es alguien que busca tener comunión con Dios. Se acerca a Dios, trata de buscarlo a Dios en oración, se examina ante la palabra, tiene comunión con los hermanos. La segunda prueba era la sensibilidad al pecado. Eso vimos del versículo 6 al 10. Un verdadero creyente es alguien que odia el pecado en su vida. Es alguien que se arrepiente de su pecado. Es alguien que lucha con el pecado. Es alguien que confiesa el pecado. El falso creyente o aquel que no tiene comunión con Dios lo encubre, ¿recuerdan? Dice una cosa pero vive otra. ¿Verdad? Por eso Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, o sea, vivimos de otra manera, nos engañamos a nosotros mismos. Y ahora nosotros tenemos la tercera evidencia, y la tercera evidencia, hermanos, ¿saben cuál es? Del versículo 3 al 6. Es que guardamos sus mandamientos. Es la obediencia a la palabra de Dios. Eso es la tercera prueba de que somos realmente, ¿verdad? Nuestra fe genuina, nuestra salvación es genuina, que tenemos una conversión genuina, que tenemos una comunión genuina, es que estamos en obediencia. Por eso, hermanos, es interesante esta palabra, versículo 3, en esto sabemos. En esto sabemos, dice. O sea, tiene como propósito darnos, el apóstol Juan nuevamente, insisto en este punto, hermanos, o sea, los verdaderos creyentes, los que podemos decir, esto es realidad en mi vida, ¿qué nos da? ¿Saben? Que nos da seguridad. Eso, nos da confianza, nos da ánimo. Eso es precioso. Esta carta tiene como propósito quitarnos las dudas y darnos seguridad, darnos confianza, en esto sabemos, dice Juan. Ahora, tristemente, hermanos, vivimos en un mundo donde millones de personas profesan ser cristianos y conocer a Dios y tener comunión con Dios. Pero ellos, al mismo tiempo que confiesan seguir a Cristo y tener comunión con Cristo y ser cristianos, ellos también confiesan y dicen que ellos están exentos de tener que obedecer la palabra de Dios. Porque ellos creen a su manera. Ellos dicen, yo no necesito, ¿verdad?, amar a los hermanos. Yo no necesito tener comunión. Yo no necesito servir a Dios. Yo no necesito congregarme. No necesito obedecer la Biblia. Ellos creen, ¿verdad?, que para llegar al cielo están tomando un atajo más corto, más fácil, y que van a llegar. Lo triste es que están engañados, porque es lo que dice la Biblia, es lo que la palabra de Dios va a decir de ellos. Es duro lo que dice, pero miren, en el versículo 4 dice esto, ¿verdad? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Hermanos, esto confronta a tanta gente, ¿verdad?, que dice una cosa pero vive otra. Entonces, hermanos, pero volviendo al versículo 3, acá nosotros podemos ver que esta es una prueba de que tenemos comunión con Dios. Interesante que el apóstol Juan no está diciendo, bueno, la evidencia de que nosotros tenemos comunión con Dios, bueno, son experiencias maravillosas, místicas, como tener revelaciones, sueños, experiencias sobrenaturales.
dones espectaculares. En muchos lugares, ¿verdad? Es lo que predican. La evidencia que Dios está con vos es que vos tengas alguna señal milagrosa sobre tu vida, ¿verdad? Eso es lo que predican. Que hables en lengua, no sé. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Juan está diciendo a los creyentes, en esto sabemos que somos creyentes y que Dios está con nosotros, en que sencillamente vivimos una vida diaria en humildad y en obediencia a la palabra. ¿Vieron, hermano? Nada espectacular. Pero vivir una vida en sujeción y en obediencia a la palabra. Esa es una evidencia. Una vida de humildad ante Dios. Una vida de obediencia a lo que dice la palabra diaria, el tratar de poner los mandamientos de Dios en práctica. Y no estoy diciendo, hermanos, con esto que nosotros obedezcamos todo, nadie obedece, yo no. Pero queremos hacerlo, luchamos por eso, deseamos hacerlo. Entonces, hermanos, por eso es tan interesante, ¿no? Esta afirmación que hace Juan, en esto sabemos. ¿Saben que esta palabra conocemos? Es la palabra griega ginosko. Esta palabra significa conocer, percibir, pero habla de un conocimiento personal. Habla de un conocimiento experimental. Hermanos, la idea que transmite esta palabra es cuando nosotros conocemos a alguien de forma personal. Y podemos decir, no, pero yo lo conozco. Una cosa es saber de alguien, otra cosa es conocer a alguien. ¿Verdad que hay una gran diferencia? A ver, yo les voy a decir así, yo sé del presidente de la República. Posiblemente si él pasa, ¿verdad? Yo digo, ese es el presidente. Porque he visto los informativos, porque quizás lo he visto en el diario, porque... Usted me pregunta, ¿lo conozco? No, no lo conozco personalmente, no. Nunca hablé con él. Usted de pronto sabe de su vecino, sí lo ve, porque no es un fantasma, lo ve barriendo la vereda todos los días. Ahora, ¿lo conoce personalmente? Eso es otra cosa. La gente sabe de Dios, pero saber de Dios no es conocerlo, no es tener una relación. La idea de esta palabra conocimiento habla, ¿verdad? Es una palabra, un conocimiento tan íntimo que también se usa en la intimidad de un hombre y una mujer. Por ejemplo, Génesis 4.1, ¿recuerdan cuando dice, verdad? Dijo Dios, y conoció Adán a Eva, su mujer, y concibió y dio a luz un hijo. Entonces está hablando de una intimidad, una relación íntima. ¿Saben? Una vez un joven dijo lo siguiente, yo por muchos años conocí la historia de Jesús, hasta que un día conocí al Jesús de la historia. Y ahí está la diferencia, ¿no? Mucha gente sabe la historia de Jesús, sabe de la Biblia, pero pocos conocen a ese Jesús. Pocos le conocen. Entonces, hermanos, esa es la idea. Este conocimiento no es un mero conocimiento superficial, sino un conocimiento con efecto y afecto. Porque tiene efecto. Cuando conocimos a Cristo tuvo efecto en nuestra vida. Vaya si tuvo efecto. Y tiene y lo sigue teniendo. Pero también con afecto, porque ahora le amamos a Él. Le amamos a Él. Así que miramos el versículo 3 nuevamente. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos. Saben, hermanos, que esta palabra guardar, la idea de la palabra griega es guardar algo valioso. Es como cuando nosotros guardamos algo con mucho cuidado, ¿verdad? Con esmero, algo que nosotros decimos, esto lo guardo porque es un recuerdo, es algo que lo recibí de mi abuelo, no sé, es algo que vos de pronto guardás con aprecio. Pero entonces, hermanos, miren, esta es la misma idea que transmite el libro de Proverbios, capítulo 2, cuando dice, hijo mío, si guardares la sabiduría, si la buscares más que a la plata,
y que al oro. Es la misma idea, hermanos, que amemos la palabra de Dios, que amemos, ¿verdad?, al Señor más que las cosas materiales. Que guardemos los mandamientos de Dios como algo, como lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Esa es la idea. Esta palabra guardar también, interesante porque era un término que usaban los marineros. Los antiguos marineros, por ejemplo, ellos usaban esta expresión, dice, guardar las estrellas. ¿Qué significaba eso, guardar las estrellas? En el medio del mar, ¿verdad?, sin la tecnología que hoy hay, ellos se guiaban por las estrellas. Y a eso les significaba guardar las estrellas. A través de las estrellas en la noche, ellos podían guiarse, ir y navegar hacia donde ellos querían. Ahora, los mandamientos de Dios nos están guiando a nuestra morada eterna. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios nos están guiando en el camino. Si tú dejas de observar los mandamientos de Dios, ¿sabes qué? Te vas a desviar. Los mandamientos de Dios son los carteles de señalización. Es como cuando vos, ¿verdad?, vas a una ruta que no conocés, vos vas mirando, cuidado, curva, ¿verdad? No arrebase. Y la palabra de Dios es para eso, es para, ¿verdad?, darnos una guía. Hermanos, es interesante aquí esta expresión, los mandamientos de Dios. Quisiera hacer un pensamiento, una acotación en cuanto a esto, porque el mundo cree que los mandamientos de Dios, ser un cristiano, y que los mandamientos que nosotros tenemos sencillamente son una lista de prohibiciones. Eso es lo que cree el mundo. Porque si vos sos cristiano no podés nada, ¿no? Eso era casi lo que me acuerdo que mi abuelo antes de convertirse se burlaba al pastor Coralino Gómez. Y en la cara se le reía. Cuando el pastor Coralino iba a predicar allá a la casa de mi abuelo le decía cualquier cosa. Y dice, estos cristianos son tan desgraciados que ni al truco los deben dejar jugar. Y Coralino dice, mire que no nos dejan jugar. Y Coralino jugó y le ganó el truco. Entonces a mi abuelo ahí le empezó a gustar, ¿verdad?, un poco más, pero primero no lo convencía nada. Pero hay gente, hermanos, que el mundo, ¿verdad?, cree que, la religión, te metes ahí, ahí, ¿verdad? Es como que los mandamientos de Dios son una lista de prohibiciones de un Dios caprichoso que está empecinado en no dejarte ser feliz. Esa es la idea que el mundo y el diablo te quiere transmitir. Hermano, es todo lo contrario. Cada mandamiento de Dios es para nuestro bien. Cada mandamiento de Dios es para que vos no te destruyas, para que no destruyas tus hijos, para que no destruyas tu familia, tu hogar. Es para nuestro bien. Los mandamientos de Dios son una valla de contención para que no te salgas del camino y te hagas nada. Hermano, por eso tenemos que valorarlos. Si nos ha ido bien, ¿es por qué? Porque hemos guardado los mandamientos de Dios. Hermanos, saben que el diablo es tan astuto que él siempre trata de poner un sentido negativo a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, cuando vino Dios y le dijo a Adán y Eva, no comas de este árbol. El diablo viene y dice en Génesis 3:1, así con que Dios te dijo, no comas de todos los árboles. ¿Vieron la idea que el diablo le quería transmitir a Adán y Eva? Así que está todo prohibido, ¿no? Está prohibido el pecado, porque el pecado es lo que nos destruye. Es lo que destruye este mundo. Es lo que lleva miles de almas al infierno. Es lo que hace que la gente viva vidas miserables, desgraciadas. El pecado destruye a los demás. Entonces, hermanos, los mandamientos de Dios, al revés, todo lo contrario. Miren la afirmación que hace Jesús. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios, van a ser felices. Porque la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, te va a ir bien. ¿Crees que te vaya bien en la vida? Guarda los mandamientos de Dios. Deja el orgullo de lado. Deja tu propia sabiduría.
Humillate delante de Dios y abrazá su palabra. Seguí su consejo. Obedecelo. Y te va a ir bien. Eso te va a dar bendición. Ahora, hermanos, vamos al versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es la prueba del señorío de Cristo en nuestras vidas. Y no hay otra forma, hermanos, no hay otra forma de demostrar el señorío de Cristo en nuestras vidas. No hay otra forma que obedeciendo su palabra. ¿Recuerdan, hermanos, lo que dice Romanos 19? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. ¿Saben que hay mucha gente que quiere a Jesús como Salvador, pero no como el Señor de su vida? Quieren ese Jesús que los sana, que los cuida, que los ayuda, que los ama, que los perdona, que todo. Pero no quieren ese Jesús que tenés que humillarte, tomar la cruz, negarte a vos mismo y seguirlo cada día. No quieren ese Cristo que tenés que guardar los mandamientos, que tenés que servirlo, que tenés que adorarlo, que tenés que perdonar, que tenés que negarte, que tenés que sufrir, que tenés que poner la otra mejilla. Ese no. Que tenés que imitarlo, ser manso y humilde como Él. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿Cristo es el Señor de nuestras vidas? La manera que nosotros tenemos de mostrar que Cristo es el Señor es obedeciendo su palabra. Si yo no obedezco la palabra del Señor, hermanos, Cristo no es mi Señor, porque no estoy sujeto a Él. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hermanos, esto es lo mismo que dijo Jesús en Mateo 7, 21, ¿recuerdan? Muchos me dicen Señor, Señor, pero al final el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Alejaos de mí, hacedores de maldad. No hacían la voluntad de Dios, hacían todo lo contrario. Le decían Señor, pero no obedecían al Señor, y no era el Señor de sus vidas. Entonces, hermanos, tenemos que aceptar a Cristo como el Salvador, pero como el Señor de nuestras vidas. La pregunta sería si Él está señoreando en todas las áreas, en tu tiempo, en tu corazón, en tus metas, en tu vida, en tu hogar. ¿Realmente Cristo es el Señor? Estamos sujetos. Así que Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y hermanos, uno de los frutos de un cristiano, de un verdadero creyente, es la obediencia a la palabra. Esta afirmación la hizo Jesús, por ejemplo, en Juan 10, 27, y podríamos hacer una pregunta antes de citar este texto. ¿Cómo se conocen las ovejas de Cristo? ¿Cómo se conocen los verdaderos creyentes? Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sencillamente dijo Jesús, los creyentes, los genuinos creyentes, oyen mi palabra y la obedecen. Es eso. Ahí se conocen. Los que no, es porque no somos ovejas de Él. Si tú no lo sigues, si no te sometes, si tú haces tu voluntad, porque todavía no eres de Cristo. Entonces, hermanos, la obediencia es un fruto en la vida de un cristiano. Saben, hermanos, que cuando una persona dice que cree en Dios, pero no obedece, tiene la misma fe que tienen los demonios. ¿Sabían? Tiene la misma fe. Porque la palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 2, versículo 17, la fe sin obra es muerta. Y luego dice, el diablo cree y tiembla. O sea, el diablo cree, pero no obedece a Dios. No se somete a Dios, no sirve a Dios. Es terrible eso, ¿no? Tener la misma fe que el diablo. Compararnos a los demonios, pero de hecho a veces los demonios llevan ventaja sobre muchos, ¿no? Porque por lo menos tiemblan. Pero muchos pecan deliberadamente y ni siquiera tiemblan, hermanos. Así que
Es importante que nosotros pensemos, a veces cantamos ese himno, Jesús es mi Rey soberano. La pregunta es, ¿Jesús es nuestro Rey? Y tendríamos que hacernos esta pregunta todos los días y todas las semanas, hermano. Y cuando digo tendríamos, me refiero a mí mismo. Necesito hacérmela, necesito examinarme día a día. Realmente Jesús está reinando en mi vida. Y yo cuando me examino me doy cuenta que mi corazón siempre quiere en algún momento hacer su voluntad o salirse. Entonces, hermanos, necesitamos mirar a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor y decir, estoy sometido a este Rey, estoy sirviendo a este Rey. Saben, hermanos, versículo 5, vamos a pasar al versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Nuevamente Juan afirma esta idea y Juan está diciendo, los que obedecen es la evidencia, es la prueba de que el amor de Dios está en ellos. Ahora, hermanos, ¿quién ha dado amor en nuestros corazones? ¿Quién ha puesto ese amor? Dios. ¿Recuerdan lo que dice? Creo que es Romanos 5:5, dice que el Espíritu Santo ha derramado amor en nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando nos convertimos y nacemos de nuevo. O sea, hermanos, quiero decirles, para los verdaderos creyentes, obedecer a Dios no es una obligación, es un deseo. Amén. Es un deseo. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 36 en el Antiguo Testamento cuando estaba hablando acerca o profetizando del nuevo pacto, lo que nosotros vivimos ahora. Y dice el versículo 26, dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo y pondré la ley en sus corazones y haré que anden en ella. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hermanos, nosotros no estamos acá por imposición. Espero que tú no estés aquí por imposición. Porque en un verdadero creyente, hermano, tiene que estar por deseo. Queremos servir a Dios. Queremos obedecerlo. Queremos agradarlo. Porque amamos a Dios. Si tú amas a Dios, vas a querer hacerlo. Entonces, hermanos, lo que está diciendo acá, ¿verdad? Esta prueba, ¿verdad? La prueba de una verdadera salvación, de una verdadera comunión, de una fe genuina, es que amamos a Dios. Miren lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, usted quizás ya ha quizás encontrado personas en su trajinar, en su caminar cristianos que le han dicho, yo amo a Dios, y verdad, y usted mira su vida y dice, ¡wow! Y no me refiero en el contexto de nuestra iglesia, me refiero en la vida, ¿verdad? Uno anda en el mundo, está predicando y encuentra, y hay gente que se llena la boca y diciendo que ama a Dios. Y se me viene a la mente una vecina que teníamos allá que no le podíamos predicar porque ella amaba a Dios y subiera un desastre. Y yo puedo gritar, hermano, subirme al cerro del Ratón ahí, que es un cerro conocido por todos, y gritar, hermano, yo te amo, Dios. Pero no lo convenzo a Dios con eso. Dios dice, no. Si vos me amás, tenés que guardar mi palabra. Esa es la evidencia. Si yo no tengo interés, hermano, si yo estoy pensando en mi comodidad, si yo estoy pensando en mi placer, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me queda cómodo, tenemos que evaluarnos cuánto amor a Dios hay en nosotros. Entonces, hermanos, es lo que está diciendo. Miren, Juan 8:31 hace esta afirmación. Si permanecéis en mis palabras, dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. En el mismo contexto de la carta de Juan, en primera de Juan, por ejemplo, miren, tenemos varios textos, pero por ejemplo el capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El capítulo 3, versículo 22, dice: cualquier cosa que pidiéramos la vamos a recibir de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, la idea, hermanos, es que aquel que ama a Dios quiere hacer lo que es agradable. Quiere agradar a Dios. Y no hay otra forma de agradarle que obedeciendo su palabra. No hay otra forma. Si vos sos un genuino creyente, hermano, el Espíritu Santo pone ese deseo de querer agradar a Dios. Y miren, dice el versículo 24, también allí, en el mismo capítulo 3 de 1 Juan, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así, hermanos, que esa es la evidencia. Y terminamos entonces con el último versículo, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No quiero detenerme en esta palabra permanecer, porque saben que esta palabra, si nosotros vamos a examinar, es tremenda, porque aparece 17 veces en las cartas de Juan. Y es un tema crucial y vamos a darle su merecido estudio, pero saben, hermanos, quiero enfocarme en esta frase: debe andar como Él anduvo. ¿Cuál es el ideal de un cristiano? ¿Cuál es la meta de un cristiano? Ser como Cristo. Yo sé que hoy las masas, ¿verdad? Los jóvenes, por ejemplo, siguen sus ídolos, estoy hablando del mundo, ¿no? Siguen sus ídolos, ¿verdad? Y quieren ser igual que su cantante de rock. Y se visten como él, y se cortan el pelo como él, y se hacen tatuajes como ellos. O como el mejor futbolista, el que está de moda. Todos quieren ser como Messi, como no sé. Inclusive hay hombres, aunque usted no sabía, pero hay hombres que quieren lucir igual a Satanás. Y se hacen tatuajes y se ponen cuernos. Y se afilan los dientes. Y usted los mira y son demonios. Porque es lo que ellos quieren ser. Pero hermanos, nosotros los cristianos tendríamos que mirar a Cristo como nuestro ideal. Él es nuestro Dios, que tenemos que ser como Cristo. El punto es, hermano, que decía un teólogo, y leía, y es muy interesante, dice: amamos a Cristo, nos encanta Cristo, pero muchas veces no queremos ser como Cristo. Ese es el problema, porque ser como Cristo significa humillarnos. ¿Me entienden? Significa, ¿verdad?, servir a los demás, tomar la palangana y ponerse a servir a los demás. Ser como Cristo significa ser humilde. Ser como Cristo significa ser manso. Y esas cosas no nos gustan, hermanos. Literalmente, la carne odia eso. Significa perdonar. Significa poner a los demás antes que nosotros. Significa vivir para darle la gloria al Padre. Entonces, hermanos, tenemos que pensar, nos gusta Cristo, es maravilloso Cristo, pero la pregunta, y tenemos que hacernos honestamente, ¿quiero ser como Él? ¿Queremos ser como Cristo? Y si queremos ser como Cristo, ¿qué dice Juan? Tenemos que andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo? El andar cristiano es otro tema. El apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 4, versículo 1, que debemos de andar como es digno del Señor. ¿Y cómo continúa? Con toda humildad, con mansedumbre, amándonos los unos a los otros. Entonces, hermanos, Dios quiera que tengamos ese andar digno de un cristiano, ¿no? Y no solamente estar fascinados con Cristo, sino querer ser como Cristo. Así que vamos a terminar este tiempo, hermanos, y bueno, cada vez que nos miramos ante la palabra de Dios siempre podemos decir, bueno, estamos cortos, nos falta. Pero qué bueno es que cuando estemos transitando este estudio, como lo estamos haciendo, y al terminar esta carta, quedemos con estos principios. No los olvidemos. Yo te invito, hermano, que ahora te vayas a tu casa y medites sobre lo que escuchaste hoy.
y digas, yo tengo comunión con Dios. Yo soy sensible al pecado, estoy luchando con el pecado. Y hoy lo que vimos, hermanos, yo estoy tratando de enfocar mi vida, estoy tratando de ser sumiso, obediente a la palabra. Yo realmente tengo un deseo de agradar a Dios. Amo a Dios realmente. Y bueno, si lo hacemos, entonces tenemos que tratar de obedecer su palabra. Vamos a terminar entonces esta noche orando al Señor.